pasó? Hola familia, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarme con ustedes. Oficialmente les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy comenzamos el mes de diciembre, un mes que nos trae la nostalgia. Es un mes para reflexionar, para amar y estar en familia. Yo esperé algunos días, si se dieron cuenta estuve ausente todo el mes de noviembre porque tuve repentinamente la partida de mi abuelo, que mi abuelo era como mi padre. Él fue quien me crió a mí y a mi prima hermana. Siempre estuvimos muy unidos. Él llevaba más de 60 años casado con mi abuela. Ustedes se podrán imaginar lo triste que ella está, al igual que todos en casa. Esto nos tomó de sorpresa porque a pesar de que él llevaba varios años con una demencia senil, pues de una manera inesperada, a pesar de que él llevaba ya varios años con una demencia senil, pues de una forma sorpresiva nos cayó en cama con una infección urinaria que no respondió como se debía o como esperábamos a los antibióticos. Tuvo varias complicaciones, hubo que ponerle una sonda vesical porque dejó de orinar por sí solo. Y bueno, todo fue muy repentino. De verdad que no pensamos que este desenlace fuera a ser así tan fatal y tan rápido. Pero nos queda la satisfacción de que se hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance por mi abuelo. Y también la satisfacción de los buenos años vividos y de que sobre todo no fueron en vano. Mi abuelo tuvo una muerte digna, rodeado de su familia y de sus seres queridos. Me llevo en mi corazón y en mis pensamientos todos los buenos tiempos, los buenos momentos, todas las enseñanzas que me dejó mi abuelo, que no fueron pocas. En fin, agradecer también a cada uno de ustedes que estuvieron dejándome en los comentarios sus muestras de cariño, sus condolencias. También tuvimos la partida física de Maika, la perrita que nos acompañó por cerca de 10 años aquí en la casa, nos estuvo cuidando siempre. Ella llegó un 6 de enero, día de Reyes Magos, por tanto la acogimos como una bendición. Ella siempre, al parecer, nos retribuyó ese gesto de amor que tuvimos con ella de una manera muy satisfactoria. Maika siempre nos llenó de amor, siempre fue muy recíproca y también se le extraña, como que no. Ella creció aquí, correteando por este patio. Aquí también quedaron todos sus recuerdos, recuerdos que espero que su vida haya sido plena, y estoy seguro que así fue, porque el amor nunca le faltó. Pero bueno familia, así es la vida, solo resta seguir adelante con nuestros proyectos y llevando siempre a nuestros seres queridos en el corazón. Por acá en el patio todo sigue invariable como mismo ustedes lo vieron en la última ocasión. La mata de limones ahora mismo solo tiene muy pocos limoncitos. Como yo les había explicado en otros videos, la mata de limón es de temporada de calor, de los meses de verano. Así que ahora mismo la producción de limones está paralizada. Por acá, bueno, esta mata de aguacate está creciendo cada día más. Nuestra querida mata de guayabas también tiene la producción paralizada, como ustedes saben también, por todo lo que les he contado en mis videos, por todas las experiencias agrícolas que muy humildemente les comparto por acá. La guayaba también es de tiempo de calor. Lo que sí tenemos por acá son racimos de plátano. Ahora mismo se los voy a mostrar. Miren por acá esta belleza de ejemplar.
este está pequeño, este prácticamente salió hace unas semanas. Pero por acá atrás sí tenemos uno que está más hecho. Fíjense si está grande y pesado este racimo, que la mata que lo sostiene se cayó. Bueno, casi se cae. Lo que pasa es que chocó con esta mata de escardones, porque si no estuviera en el piso. Tremendo racimo, mi gente, miren ustedes. Y estos platanitos todavía están pequeños, ellos crecen mucho más todavía. ¿Saben una cosa? Y es que me llama la atención la cantidad de maticas de guayaba que han nacido este año acá en el patio. Miren, esta de aquí están muy pegadas, prácticamente en una fila. Esta de acá, miren otra allá, otra allá. Esto ha sido grandioso, mis amigos, la cantidad de maticas de guayaba que han crecido. ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere el niño? ¿Vamos? 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 ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué tú quieres? Si ya tú comiste. No puedes tener hambre si ya tú comiste. ¿Mm? Dame esa patica, dame. Vamos. Jesús, ya está bueno de cariño. ¿Cuántos cariños más tú vas a necesitar? Oiga, me mordiste. Me mordiste. ¿Me mordiste? Nah. Ya está bueno, pesadencia. Finalmente ha llegado el momento de trasplantar nuestras posturas de tomate. Entonces, ahora lo que hago es que tomo este jarro de agua, lo voy echando poco a poco para que las raíces se vayan desprendiendo de la tierra. Además, esto va a permitir que la tierra se vaya aflojando para poder retirar las posturas con mayor facilidad. También quiero que se fijen que no solamente hay posturas de tomate, sino también hay de ají, que son estas que tenemos por acá, y estas que son de tilo. El tilo, que es muy bueno, sobre todo como sedante, y es muy bueno tenerlo siempre en casa. Yo lo hago de esta forma. Esto nadie me enseñó a hacerlo, yo simplemente lo hago por deducción propia. Voy levantando la tierra así poco a poco para que las raíces se vayan desprendiendo, y a la hora de yo desprender las posturas, pues no se me partan las raíces, o evitar que se rompan lo menos posible. También otro aspecto a tener en cuenta si van a trasplantar alguna postura es el horario del día. Es conveniente hacerlo o a primera hora de la mañana, cuando los rayos del sol no están tan fuertes, o ya
pasado las 3 o 4 de la tarde, porque el sol del mediodía puede quemar las raíces y finalmente no puede, o sea, corremos el riesgo de que nuestras posturas no se logren. Así que tengan eso en cuenta a la hora de trasplantar siempre una postura, ya sea del cultivo que sea. Aquí se va la primera ya, miren. Como les decía, siempre con mucha precaución para que las raíces se dañen lo menos posible. Me parece que esta se fue bastante sana. Ahora la voy a ir poniendo acá en este cubito con agua para irlas reservando hasta que yo termine entonces de extraer todas las posturas para luego llevarlas al destino final, que ya les enseñaré la parcela de tierra que tengo preparada. Así que bueno, continuamos en esta labor de trasplantar nuestras posturas. Aquí en casa a nosotros nos gusta, por lo general y siempre que podemos, tener nuestros propios cultivos, sobre todo de ciclo corto, como el ají, el tomate, porque señores, están muy caros en la calle. Actualmente la libra de tomate se está cotizando hasta 1000 pesos. Es realmente una barbaridad el precio del tomate actualmente. Así que de esta forma contribuimos a la agricultura familiar y también a la economía de la familia. Así que déjenme ustedes saber en los comentarios qué opinan de la agricultura familiar y si realmente les ha resultado. A nosotros en casa nos ayuda muchísimo. Miren, aquí se fue otra postura. Mirándome. Miren los ayudantes que tengo ahora para este trabajo. ¿Qué ustedes creen de estos ayudantes? Mirándome, se fue de lado y se cayó. Ay, Dios mío. Ahora el miedo de nosotros es que Rocco quiera jugar con las posturas de tomate. Vamos a ver. Las matas de guayaba ahora están literalmente peladas porque estamos en temporada de invierno y ellas son de temporada de calor, de verano. Ahí está Rocco explorando el terreno. Y este es el pedacito de tierra que les dije que tenía preparado para sembrar las posturas. Rocco, Rocco, ¿tú viniste a ayudarnos? ¿Viniste a ayudarnos, Rocco? ¿Ven? Mira, tenemos un ayudante en las labores agrícolas. ¿Verdad que tú nos viniste a ayudar? ¿Viniste a ayudarnos, Rocco? ¿Eh? ¿Viniste a ayudarnos? ¿O a romper las posturas después que las sembremos? Esto está sin vergüenza, este niño. Ya iba directo a llevarse las posturas.
ya terminamos nuestra labor de trasplantar las posturas de tomate con la ayuda acá de mi tía, que fue en este caso la producción. Así que muchas gracias a producción por su colaboración. Claro, mijito. ¡Rocco! Ven, cógelo. Cógelo. Ven. ¡Ah! Dame. Mira, lo cogió. Dame la penquita. Dámela. Oiga. Y miren por acá las posturas de maracuyá como han crecido. De hecho, ya se están comenzando a enredar en la cerca, están comenzando ya a crecer. Para las personas que les gusta el maracuyá, que yo sé que no son pocos, porque muchos de ustedes me han pedido en los comentarios que les muestre la mata de maracuyá siempre que hago videos en el patio. Así que aquí la tienen. Bueno, por aquí ya tenemos a Rocco comiendo su desayuno. Miren cómo ha crecido, señores. Esta es la regadera de la casa. Como ven, es una regadera bastante parecida a la que vemos en las películas, en los dibujos animados. Esto es prácticamente una reliquia súper antigua. Y precisamente lo que voy a hacer es regar nuestras posturas de tomate, que ahora mismo se las voy a enseñar. Por ahí ya ven a Rocco haciendo de las suyas. Y miren cómo amanecieron las posturitas. Están bastante paraditas. Ayer habíamos trasplantado las maticas de tomate, pero hoy le corresponde a las de ají. Así que vamos a hacer la misma operación que hicimos ayer, a ver cuántas posturas nos salen. Vamos a irle echando el agua para que la tierra se vaya ablandando. También quería enseñarles que tenemos guardado el platico donde Maika comía y la canoa donde ella tomaba su agua, que es más bien una calderita vieja que tenemos por acá. A lo mejor en un futuro no muy lejano, Rocco hereda el platico y la calderita de tomar agua de Maika. Así que por el momento lo tenemos aquí guardado.
Y miren, así quedó el cantero. Miren todas las maticas que sembramos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Pero hay más de 15 porque algunas que estaban más pequeñas las sembré doble. Para que en caso de que una no se logre, pues que la otra sí lo haga y se alimente de la que no logró subsistir. Y también, bueno, delimitamos el cantero con estos pedacitos de teja para que no se confunda y se pueda localizar con más facilidad. Rocco, Rocco, ven acá, Rocco. Ven, pero saluda a los suscriptores, ven, que quieren verte. ¿Qué va? Él está ahora concentrado en la comida. Porque sintió que mi tía está cocinando y no puede oír un caldero porque enseguida va para allá corriendo. Ven, ven para acá. Hoy no quieres saber de mí. Ven. Miren, qué grande estoy ya. Ya soy casi un adolescente. ¿Verdad que sí? Ya yo me subo aquí arriba en la cisterna, que antes no podía. ¿Ven? Y bueno, familia, ya vamos llegando al final del video de hoy. Si les ha gustado, no olvides apoyarme con tu like, comentar y compartirlo con tus familiares y amigos para que llegue a más personas y YouTube lo continúe recomendando. De igual forma, si es primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún estreno. Nos vemos en la próxima y con nuevas sorpresas. Chao, chao.